Consecuencia de salud mental. Qué importante es la salud mental hoy en día, ¿no? En realidad, en todos los ámbitos, en muchas situaciones. Específicamente hoy vamos a hablar de una en particular que tiene que ver con la menopausia, ¿no? Con la menopausia y cuánto puede afectar la menopausia a la salud mental de las mujeres, ¿no? La menopausia es una etapa, pues, en la que se ven o se experimentan, las mujeres experimentan muchos cambios, no solamente físicos, sino también psicológicos, y esto afecta, por supuesto, a nivel, obviamente, psicológico, profesional, personal, familiar, y sobre todo esos temas, y también sus dudas, porque luego vamos a abrir líneas. Tenemos ya a Vanessa Herrera, médico psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental, a quien damos la bienvenida. Doctora Herrera, bienvenida Siempre en Casa. Un abrazo, Diego, un abrazo a todos los que están del otro lado para hablar siempre de salud mental, cómo hacer para mejorar nuestra salud mental y más aún en la perimenopausia. Muchas veces es invisible todos los malestares emocionales que sufren muchas mujeres, pero también especialmente alrededor de la menopausia. Hay poca empatía, hay poca sensibilidad y poca comprensión de cómo impacta la salud mental y los cambios anímicos, y ahora hablaremos de eso. Perimenopausia es diferente a menopausia. Quiero entender esos dos términos para poder que la audiencia entienda y podamos comprender juntos. Claro, hablamos, Diego, de la menopausia cuando se acaba ya la menstruación y se da el cierre de la capacidad reproductiva de las mujeres de poder gestar. Pero ya antes de la menopausia y después se da una serie de cambios hormonales en realidad, con cambios en la fluctuación de una hormona que se llama los estrógenos y la progesterona. Y esa situación en realidad ya va generando años antes, meses antes, cambios en el sueño, en el ánimo, en la tristeza, ansiedad y irritabilidad, calores, sofocos, fríos. O sea, la perimenopausia sería la premenopausia, digamos. Claro, es alrededor de toda la fecha límite de la menopausia, okay. A eso le llamamos perimenopausia. Ya, y todo esto que ya ha ido mencionando poco a poco, el tema de los sofocos, dolores de cabeza, dolores musculares, que, a ver, yo soy seguro que suceden, pero muchos piensan que es un mito, ¿no? Muchos dicen, oye, ¿cómo qué menopausia, cómo te va a doler la cabeza? ¿Cómo te va a dar sofoco? ¿Cómo es esto de los calores? O sea, eso sucede. O sea, ¿qué cambios ocurren en las mujeres al momento de que se da la menopausia? Es un proceso natural y real, así como la menstruación, pero que también genera una afectación en la calidad de vida y en el desempeño, cuando no hay apoyos sociales, cuando no hay comprensión de los espacios ocupacionales. Yo puedo tener mala calidad de sueño porque la progesterona, esta hormona, baja y no duermo bien. Puedo tener sofocos, calores, la sensibilidad térmica, todo cambia. Puedo tener dolores de cabeza, puedo tener ansiedad, angustia, síntomas como la tristeza. Y además en la menopausia en la etapa de vida hay mayor estrés también en la misma situación de tener ya nuestro hijo ya se fue del colegio, tal vez la adolescencia, está entrando a la universidad en algunos casos, y hay un estrés, también hay un rendimiento, una presión laboral constante en las mujeres en la menopausia y en la perimenopausia, que también genera mayor riesgo de depresión, ansiedad y afectación en su vida. Porque por lo general, las mujeres al momento de que les da la menopausia continúan trabajando, y eso me lleva a preguntar a partir de qué edad es que comienza una mujer a sentir estos síntomas. Esto es muy variable, pero algunas personas pueden sentirlas precozmente en los 30, en la década de los 30, incluso pueden sentirlo, pero alrededor ya a los 40 pueden sentir, ya darse la menopausia. Va a depender de qué edad iniciamos la menstruación cada mujer. Es importante por ello, Diego, tener un acompañamiento ginecológico, especialista, y a la par el ginecólogo debe trabajar con equipos de salud mental, especialistas, porque yo puedo identificar que la persona está con tristeza, incluso síntomas depresivos severos, llanto en el trabajo, no he podido dormir, ¿no? Claro. Sofoco me genera una afectación severa y no voy a rendir adecuadamente. Uh-huh. Y a ver, la menopausia tiene una duración, es decir, ya tenemos entendido que empieza a finales de los 30, a partir de los 40 más seguro, pero va a durar
sabemos que físicamente sí, pero estos síntomas que usted ha mencionado, ¿son permanentes? No, generalmente esto es transitorio, es un proceso normal, fisiológico, hormonal, pero si la persona, imaginemos Diego, no tiene acompañamiento hormonal, no recibe apoyos en ese proceso de qué orientación va a tener para ver esta fluctuación hormonal, si no tiene un apoyo social o un acompañamiento psicológico especializado en salud mental, o la persona ya sufre de depresión, ansiedad y tiene múltiples situaciones de violencia, más los cambios hormonales, las mujeres se afectan severamente en su calidad. No se sienten felices en realidad y afecta su vida misma. ¿Cuál debiera ser la actitud del entorno laboral, del entorno familiar, del entorno amical ante esta situación? O sea, tenemos a un amigo o una amiga que está entrando en este proceso, los síntomas ya los ha mencionado, no síntomas, sino las señales ya los ha mencionado como una, señales de que está pasando, pero ¿cómo deberíamos reaccionar los demás ante esa compañera, esa amiga que está sufriendo o que está pasando por esta etapa? Le pido que me espere para responder esa pregunta después del corte, ¿le parece? ¿Sí? Y inmediatamente abrimos las líneas también. Además, llámanos al 212-4100, 212-7165 y gratis desde regiones al 0813-1400 si tienes alguna pregunta sobre cómo afecta la menopausia a la salud mental de las mujeres. Estamos conversando con Vanessa Herrera, médico psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental. Ya regresamos. 12:22, estamos de regreso en Siempre en Casa. Estamos en nuestra secuencia de salud mental conversando con Vanessa Herrera, médico psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental, acerca de cuánto puede afectar la menopausia a la salud mental de las mujeres. Doctora, le había dejado una pregunta antes de irnos al corte, y es cómo debemos reaccionar al entorno, porque lamentablemente hay mucha estigmatización, ¿no? Es muy fácil decir en casa, incluso viniendo a veces de hijos adolescentes, ¿no? O del esposo, de la pareja, lo que sea. Es histérica. Está histérica, está con su menopausia, está menopáusica. O sea, y ese tipo de cosas realmente hieren a una mujer, sobre todo en un momento como este. O sea, ¿cómo debemos reaccionar el entorno ante la menopausia de alguien muy cercano a nosotros? Debemos acompañar y reaccionar con el doble de empatía, Diego. Muchas veces, como bien has mencionado, reaccionamos con hostilidad, con sarcasmo, descalificando, minimizando, etiquetando a nuestra propia madre, pareja, hija como histérica, no es para tanto, exagerada, ¿no? Y eso, o eres menopáusica. Incluso la condición natural de la vida de la menopausia se usa como insulto. Imagínate, como sociedad, ¿qué está pasando? Que todavía tendemos a cosificar, a marginar y violentar. Es una forma también de microviolencia. Entonces, tenemos que empatizar, tenemos que escuchar, comprender que es parte normal, tenemos que ser sensible, escuchar activamente, ver qué necesita, fomentar que haya un entorno amigable, acogedor, afectivo. Se cree que la persona debe trabajar, rendir todo el tiempo y no entender que tenemos necesidades cambiantes y que también el solo hecho de tener hijos adolescentes, hijas adolescentes, una carga doméstica en el trabajo y una serie de actividades en esa transición genera un mayor estrés laboral y emocional, ¿no? Ese estrés, ¿cómo se traduce, digamos, psicológicamente en la mujer? Digamos, ¿cómo se manifiesta? Identificamos, acuden a nuestras consultas mujeres en esta etapa con problemas de insomnio, problemas de no duermen nada, se sienten agotadas, más agotadas de lo normal, tienen síntomas de ansiedad, síntomas depresivos, pueden sentir estos sofocos, estos cambios vasomotores más intensos que hacen que no se puedan concentrar más en el trabajo, en una tarea específica. Pueden sentir como que pierden la paciencia más rápida
rápidamente y reaccionar, y los conflictos que normalmente maternan o cuidan a personas pueden resolverlos sencillamente, ya es más difícil. Entonces todos piensan, ella es el problema, pero no es así. El entorno no es muy solidario, no es muy acompañante y se le sigue sobrecargando de tareas, cuando tenemos que ayudar y redistribuir las tareas, acompañarla con mayor apoyo social, buscar estrategias de relajación y de afrontamiento en familia. Claro que sí, claro que sí. Vamos a recibir llamadas del público, ya hemos dado las líneas. El tema, ojo, atención, es cómo afecta la menopausia a la salud mental de las mujeres, ¿ok? Las preguntas van por ese lado. Vamos a recibir la primera desde La Victoria. Goya, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Cuéntanos, por favor, tu consulta. Doctor, yo estoy en una etapa de la posmenopáusica, doctor. Entonces he entrado en una depresión que no puedo dormir, doctor. No puedo dormir. Entonces, doctor, ya hay veces yo les digo a mis hijos, a mi familia, y la gente me dice, tranquila, 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 tranquila. Y todo es eso, doctor. Y a veces eso me duele a mí. Gracias, Goya. Yo no soy el doctor, pero la doctora Vanessa Herrera te va a contestar. Te agradecemos muchísimo por haber compartido esto con nosotros. Doctora, ¿qué le podemos responder a Goya? Gracias, Goya. Entonces tenemos que hacer varias cosas urgentes. Lo primero, yo te sugeriría que vayas al servicio de salud sexual y reproductiva más cerquita a tu casa, ¿no? Ahí en La Victoria hay servicios, o de tu seguro, y que te vea el ginecobstetra. Idealmente, el ginecobstetra es el experto que ve la salud reproductiva junto con el equipo de obstetricia, y podrían evaluar también cómo está el nivel hormonal. Es necesario hacer una evaluación hormonal, una evaluación integral, y este especialista derivarte a un acompañamiento psicológico y médico. Si tal vez además de todo eso, ya los síntomas de ansiedad, insomnio que nos cuentas, o depresión, estás al llanto, tenemos que descartar si hay una depresión de fondo asociado a todo ello. Entonces, por favor, te sugeriría que acudas al especialista a ver si es necesario o no una terapia de reemplazo hormonal, y además seguir un acompañamiento psicológico permanente en ese proceso, y que tu familia también escuche, te acompañe a la cita, no vayas sola, para que te acompañe tus hijos, tu pareja, y sepa qué necesidades tienes. Pero recuerda, siempre hay esperanza y podemos mejorar nuestra salud mental, y por favor hay que descartar si hay un problema de ansiedad o depresión. Y vamos, quienes están alrededor de Goya, por favor, ¿no? Hay que comprender a las personas, a las mujeres que están pasando por este proceso. Y me llamó la atención algo, doctora, que dijo justamente Goya, que ella está pasando por la postmenopausia. Hemos hablado de la premenopausia, hemos hablado de la menopausia. ¿Qué es la postmenopausia y qué síntomas ya acarrea? O sea, ¿son los mismos? ¿Es como que una extensión de la menopausia? Claro, ¿se acuerdan que al inicio habíamos hablado de esta perimenopausia alrededor? Exacto. Que es esta fecha, es la menopausia, cuando ya no viene nuestra regla, pero ya antes puedo tener síntomas, y después del cese de la menstruación también tenemos síntomas, tanto hormonales, con que va disminuyendo, cambiando la progesterona, el estrógeno, pero también emocionales. Hay incremento de problemas de sueño, incremento de irritabilidad, cambios anímicos diversos, fluctuantes, que tenemos que tener un acompañamiento, intensificar la actividad física, hablar de nuestras emociones, hacer técnicas de relajación, permitirte hablar con tu familia, con tu pareja, es esencial, y resolver los conflictos, porque en esta etapa es muy difícil, tenemos sobrecargas, no hablamos de los problemas que tenemos con nuestros hijos o nuestras parejas, por ejemplo. Es verdad. Tenemos una nueva llamada, esta vez Katia, desde Cercado. Katia, muy buenas tardes. Cuéntanos tu consulta, por favor, para la doctora Vanessa Herrera. Muy buenas tardes a todos los de RPP y a la doctora. Mi pregunta es la siguiente. Se dice que cuando uno ya está en la menopausia o la premenopausia, el carácter te sube pero a mil, te vuelves irritable, te vuelves renegona, te vuelves histérica. Pero es normal, lo curioso es que más bien a mí, cuando yo estaba con toda la regla y todas estas situaciones de la mujer, yo creo que tenía un carácter bastante fuerte y bastante, ¿no? Pero más bien ahora es todo lo contrario, el carácter como que se ha venido abajo, no arreglo ya,
y no sé si estoy en menopausia, pero más bien mi carácter está más suave, más compresible y estoy más paciente. Entonces, ¿eso es normal? ¿No es normal? Y es cierto que ya uno tiene que empezar a tomar las vitaminas y todo eso a partir de esta edad. Y bueno, eso era mi pregunta, ¿no? Doctora, muchas gracias. Muchas gracias, Katia. Doctora. Gracias a ti, Katia. En realidad, cada respuesta fisiológica es única y singular. Algunos pueden tener estos cambios anímicos, pero otras personas no. No es así en todas las personas. Diferenciar tal vez que no es el carácter es nuestra forma de ser ante el mundo. El carácter no cambia. Nuestro carácter es la forma de ser asociado también al temperamento que hace nuestra personalidad. Pero lo que cambia es el ánimo, nuestra forma de reaccionar a las emociones. Y eso no siempre es igual en todas las personas. Perfecto. Doctora Vanessa Herrera, médico psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental. Para terminar, recomendaciones finales, ¿no? Ya sabemos que no debemos estigmatizar, no es sinónimo de una enfermedad la menopausia, es una etapa de la vida, pero ¿qué podríamos decirle a aquellas mujeres que están pasando por esta etapa justamente? Si tú estás pasando por la menopausia o antes de la menopausia o después, busca ayuda emocional también lo antes posible. Además de tus citas con tu ginecólogo, a tu equipo de salud sexual y reproductiva, debes recibir un acompañamiento psicológico. Debes permitirte hablar de tus emociones, hablar de esto que te está angustiando, el insomnio, cómo está tu ánimo, hacer más actividad física, hablar con tu ginecólogo si requieres o no terapia de reemplazo hormonal y pedir apoyo, delegar actividades, no sobrecargarte en funciones, y si te das cuenta que es muy severa la ansiedad, depresión o insomnio, busca ayuda especializada lo antes posible. Muchísimas gracias, doctora Herrera del Instituto Nacional de Salud Mental, por todas las respuestas, por su gran ayuda a nuestros oyentes. 12:31, muchas gracias por haber estado acá. 12:31, vamos de inmediato a escuchar o actualizar los titulares de la media hora y regresamos con más. Quédate en sintonía de RPP, la voz de todo el Perú. Estamos siempre en casa.